Es cierto lo que decía esta alabanza, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de volver a Dios. Mis hermanos, nuevamente quisiera darles la bienvenida y quisiera que cerráramos nuestros ojos y comenzáramos este estudio pidiéndole a Dios dirección. Si cerramos nuestros ojos, hermanos, amigos, porque ciertamente, Señor, el día de hoy Jesús te has acercado, Señor, hacia nosotros, Padre. Señor, te damos gracias, Jesús, porque, Señor, has puesto tu mirada en nosotros, Jesús. Gracias, Jesús, porque por tu misericordia, Señor, nos tienes aquí, Jesús, en este lugar, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que venga, Señor, a hablarnos tú, Jesús. Ven, Señor, a Padre, a hablar a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Ven a quebrantar corazones, Señor. Ven a transformar vidas, Señor. Padre, queremos que el día de hoy, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, a través de cada uno de los presentes, Señor. Ayúdame, Jesús, a poder hablar, Padre, como tú lo mereces, Jesús. Trae libertad, Señor. Padre, te pido, Jesús, que venga, Señor, a manifestarte en este lugar, Jesús, y Padre, podamos escucharte a ti, Señor. Padre, te lo suplicamos, Señor, y ponemos esta reunión en tus manos, Padre. Amén, Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, actualmente podemos ver que es muy difícil vivir con ansiedad, con angustia. Por eso es que en muchas ocasiones encontramos a personas que no pueden conciliar el sueño, personas que no pueden estar tranquilas por los problemas que enfrentan, por los temores, por tantas cosas que están pasando en sus vidas. Y no solamente con eso, sino con las cosas que están por venir. Otros más deciden renunciar y abandonarlo todo. Muchas personas deciden dejar todo, y aquí es en donde muchos cristianos se encuentran, al borde de la derrota, al punto de querer tirar la toalla y de decir ya no más, desesperados, ansiosos, angustiados. Hay personas que invierten toda su vida para alcanzar su sueño, personas que invierten todas sus fuerzas, todo su tiempo, todos sus recursos, con el único propósito de poder alcanzar una meta terrenal, y se empiezan a desesperar porque muchas veces las cosas no salen como ellos esperan. Las personas ahí depositan toda su confianza, todas sus fuerzas, todo su tiempo en algo que tal vez no va a salir como ellos esperan y terminan desesperados, queriendo dejarlo a un lado. Como cristianos enfrentamos tentaciones, enfrentamos pruebas, luchas y distracciones. Este mundo nos va a ofrecer cosas atractivas, pero aquellas cosas que no agradan a Dios. Y esto es lo que ha generado que una gran cantidad de creyentes abandonen el camino trazado por Jesús. Gran cantidad de creyentes se han desviado por lo que este mundo ofrece. Gran cantidad de personas que han asistido a una iglesia se han apartado porque consideran que es demasiado difícil. Constantemente podemos ver a Satanás ofreciendo fama, ofreciendo éxito, todo esto a costa de apartarnos de Dios. Pero sus resultados, como podemos ver, es soledad, es tristeza, es dolor, es ruina, es vacío, vergüenza. ¿Cuántos artistas no podemos ver ahí que se quitan la vida? ¿Por qué? Porque tienen toda la riqueza, toda la fama, todo el dinero. Son tal vez conocidos en todo el medio, pero no son felices. No tienen paz en su corazón, no tienen a Dios. Por eso salen por la puerta ancha. Tal vez por un tiempo todo parezca que va bien, todo parece que va bien. Por un tiempo haya placer, haya tal vez diversión, felicidad, pero desafortunadamente esto es temporal. Esto es por un tiempo, y cuando termina, nuevamente viene el dolor. El dolor es inminente. Dios quiere evitarnos ese dolor, y es por eso que hoy nos trae una exhortación. Y es lo que decíamos en la última alabanza: es tiempo de volver a Dios. Es tiempo que el día de hoy, si te has apartado de Dios, puedas volver a Él. Y mis hermanos, quisiera que viéramos este ejemplo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Quiero que veamos un ejemplo en el cual no una persona, no un puñado, una iglesia completa necesitaba escuchar esta exhortación de parte de Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis 2, 1 al versículo 3: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Podemos leer el primer mensaje de Dios hacia las iglesias en el Apocalipsis, y le está hablando, dice la Escritura, que a la iglesia de Éfeso. Y en estos pasajes podemos ver que el mensaje de Dios va directamente a esta iglesia, y podemos leer cómo Dios empieza a reconocer todo aquello que hacía la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Parecía una iglesia íntegra, una iglesia trabajadora, una iglesia obediente, diligente, que no se dejaba engañar, porque dice ahí: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que difícilmente podía ser engañada. Y no solamente eso, dice en el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Además, esta iglesia era paciente, soportaba todo, trabajaba sin desmayar por Dios. Parecía la iglesia perfecta, parecía una iglesia perfecta. ¿Cuántos no quisiéramos que Dios reconociera todas esas virtudes en nosotros? ¿Cuántos no quisiéramos que dijera ahí, escribe el ángel de la iglesia a Isaías, ponle tu nombre, y que empezar a reconocer ahí ciertas características en tu vida, ciertas características que has hecho? ¿Cuántos no quisiéramos que Dios hiciera esto en nuestras vidas? Que Dios reconociera todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra paciencia, nuestra justicia, etcétera. Tal vez después de recibir aquellas palabras, la iglesia de Éfeso se empezó a parar el cuello y empezar a decirle a los demás: dense cuenta cómo se hacen las cosas. ¿Ya se dieron cuenta cómo se hacen las cosas? Véanos, fíjense nosotros. Sin embargo, Dios nos impresionó con aquellas cosas, y lo vimos en estudios anteriores. Dios no se fija en lo externo, Dios mira el corazón. Dios mira lo interno, y es cuando le da la estocada a la iglesia de Éfeso en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús, después de exaltar ahí tal vez todas las características que la iglesia de Éfeso había hecho, les recuerda una cosa: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado lo más importante, has dejado lo principal de tu vida, tu primer amor. Tal vez te llenaste de tantas obras, te llenaste de tanta religión, pero te olvidaste de mí. Te olvidaste de tu primer amor, has dejado tu primer amor. Y es aquí donde quisiera que centráramos el estudio del día de hoy. Y esto es: ¿qué significa que hayamos dejado nuestro primer amor? ¿Qué significa que tú y yo hayamos dejado nuestro primer amor? En este pasaje, Dios nos quiere mostrar que ese amor es el que un cristiano vive y siente luego de conocer a Cristo. El primer amor es aquel en el cual un cristiano tiene un encuentro personal con Jesús, tiene un encuentro principal con el Creador. Y es que la comparación más significativa del amor que nos expresa en este versículo acerca de que ha perdido el primer amor es el amor que se siente, el amor que siente una persona enamorada, una persona recién casada. ¿Y cómo es esta persona? Se conoce porque la persona demuestra un entusiasmo, un fervor por el amado o por la amada. Todo el tiempo se la pasa pensando en él, se la pasa pensando en ella, preguntándose: ¿cómo estará mi amada? ¿Cómo estará mi amado? ¿Cómo ya habrá comido? ¿Qué estará haciendo? Constantemente pensando en él, pensando en ella. Cuando habla con él o con ella, hasta le brillan los ojos. Ahí podemos ver que el rostro cambia cuando está con aquella persona a la cual ama. Todo el tiempo quisiera estar escuchando su voz. Tal vez si tiene una cita, va al trabajo y ya es hora de partir a casa, apresura sus pasos. Va corriendo casi para llegar y poder ver a su amada. Se arregla, se pone su mejor ropa, no se le pasa ningún detalle, porque sabes, hay un interés genuino por la otra persona que la pone por encima de todo y de todos.
Una persona que ama a otra la va a poner por encima de todo. Es una persona que tiene un interés real. Y así debe de ser el amor hacia Dios. Así debería de ser nuestro primer amor. Un cristiano que no quiere perderse en ninguna reunión. Un cristiano que se apresura a poder escuchar las palabras de Dios. Un cristiano que al primer momento en el cual le dicen, oye hermano, ¿me ayudas? De inmediato quiere participar en todo lo que se le presente. Su tiempo con Dios no es una carga. Su tiempo con Dios no es difícil, sino que es un deleite. Todo el tiempo se la pasa pensando en Dios. Todo el tiempo recordando a Dios. El solo pensar hacia Él en su corazón hace que palpite más y más y se siente emocionado, hasta se le eriza la piel. A veces hasta las lágrimas corren por las mejillas de recordar ese encuentro con Dios en sus vidas, de saber cómo Dios vino y transformó aquel corazón duro, de saber cómo vino Dios y vino a transformar aquel hombre amargado, aquella mujer celosa, aquella mujer chismosa, aquel hombre tal vez iracundo, mal hablado, y lo vino a hacer una nueva criatura cuando nadie pudo haberlo hecho. Y es cuando vienen y se derraman las lágrimas y nos damos cuenta que solamente Dios pudo haberlo hecho. Aquella persona que busca cualquier ocasión para escuchar su voz. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y el día de hoy muchos se encuentran al igual que esta iglesia de Éfeso. Han perdido su primer amor. Antes la iglesia de Éfeso tenía su deleite en Dios, su canto, su centro, era Cristo. Sin embargo, ahora lo habían perdido. Habían perdido el brillo de sus ojos. Habrían perdido la emoción de poder encontrarse con Jesús. Antes su tiempo con Dios era un deleite, ahora es una carga. Antes luchaban contra el pecado, ahora simplemente se dejan llevar por la corriente. Antes se apresuraban para llegar a las reuniones, se apresuraban para poder escuchar la palabra de Dios, se apresuraban para poder cantarle a Dios. Ahora solamente encontramos excusas. Antes se predicaba sin temor, ahora les da vergüenza. Antes tenía propósitos y metas divinas, metas eternas. Ahora su mirada está puesta en el aquí y en el ahora, en el dinero, en la fama, en la fortuna, y han perdido de vista su primer amor. Antes estaban encendidos, tenían fervor, tenían entusiasmo. Ahora solamente hay desánimo, solamente hay apatía. Antes había seguridad en Cristo, antes confiaban en Cristo. Ahora lo único que les domina es la duda, es la desesperanza, es el desánimo. ¿Es tu caso? Tal vez tú estás igual que Éfeso. Tal vez tú también has dejado tu primer amor. Has olvidado de dónde te ha sacado Dios, el por qué estás aquí en este lugar, el por qué Dios te ha guardado y te trajo hasta este lugar. ¿Has perdido tu comunión con Dios? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Te has olvidado de tu Creador? Hoy quisiera que viéramos algunas evidencias para que identifiques si tú estás pasando por esto. 11 evidencias para que veas si tú has perdido tu primer amor. Y quiero comenzar ahí en Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 al versículo 27. ¿Voy a dar lectura? Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La primera evidencia de que has perdido tu primer amor es que tu deleite en el Señor ya no es tan grande como tu deleite por otras personas o por las cosas de este mundo. Si tu deleite por Dios es menos que tu deleite por las personas que te rodean o por tal vez tu trabajo, tal vez tus estudios, tal vez lo que tú quieras, si todo aquello es más importante para ti que Dios, has perdido tu primer amor. Te has olvidado de tu primer amor. Segunda evidencia, Salmos 84, versículo 2.
Voy a dar lectura. Salmos 84, versículo 2. Dice la Escritura: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice la Escritura: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La segunda evidencia de que has olvidado tu primer amor es cuando tu alma no anhela la comunión íntima con el Señor. Cuando tu alma ya no anhela el poder pasar tiempo con Dios a través de la oración o poder escucharle a través de la lectura de la palabra. Cuando una persona ya no se deleita en Dios, cuando una persona ya no se deleita en la palabra, ya no se alimenta y ya no se nutre a través de la oración y de la palabra de Dios, ha olvidado su primer amor. Porque dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Podemos ver una persona que anhela a Dios, una persona que se deleita en Dios. Y si no es tu deleite, has olvidado a tu primer amor. Has dejado a tu primer amor. Tercera evidencia, allá atrás, Salmos 10, versículo 4. Salmos 10, versículo 4. Voy a dar lectura. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Quiero que leamos nuevamente. Dice la Escritura: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La tercera evidencia de que una persona ha olvidado su primer amor es cuando sus pensamientos en el día a día no se dirigen al Señor. Sus pensamientos ni siquiera se acuerdan de Dios. Se la pasa haciendo tantas cosas y nunca se ha puesto a pensar: ¿qué pensará Dios de lo que estoy haciendo? Por eso dice la Escritura: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y si no hay Dios en tus pensamientos, déjame decirte que has olvidado tu primer amor. Te has apartado de tu primer amor. Cuarta evidencia, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, versículo 15. Voy a dar lectura. Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La cuarta evidencia de que has perdido tu primer amor es cuando te excusas fácilmente diciendo: es que soy humano, y caes fácilmente en cosas que saben que no le agradan a Dios. Ya no te sujetas a Dios. Los mandamientos de Dios para ti son duros, son difíciles, y ya no los guardas. Te excusas fácilmente y dices: es que soy tan débil, es que yo no puedo, es que ¿quién puede guardar los mandamientos? Justificando tu maldad, justificando tu pecado. Y si es tu caso, has perdido tu primer amor. Te has olvidado de tu primer amor. Quinta evidencia, Primera de Juan, 3, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice la Escritura: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La siguiente evidencia de una persona que ha perdido su primer amor es cuando ha cerrado su corazón ante la necesidad de los demás, cuando es indiferente ante la necesidad de los demás. Cuando las personas se dan cuenta que tal vez alguien está padeciendo y no le importa. Cuando las personas tal vez se dan cuenta que alguien está pasando por mucha aflicción y es indiferente. Terminan diciendo que se rasque con sus uñas, que lo haga, que él salga adelante.
Y ciertamente nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza está en Jesús. Sin embargo, hay veces Dios nos dota de cosas para que nosotros podamos bendecir a las demás personas. Y si es tu caso en el cual has cerrado tu corazón y te has ensimismado, déjame decirte que has perdido tu primer amor. Siguiente evidencia, Mateo 25, versículo 40. Mateo 25, versículo 40. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice la Escritura: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando dejas de tratar a tus hermanos cristianos como trataras al Señor, has perdido tu primer amor. Cuando dejas de tratar a tus hermanos como como tú deberías de tratar a Cristo, en ese momento has quitado tu mirada del Señor. Cuando, sumado al punto anterior, eres indiferente ante los hermanos. En el primer momento te quieres ir, ya quieres correr, ya ni siquiera quieres extender la mano para dar un saludo. Tal vez pones caras, tal vez ya ni siquiera puedes ver a alguien. Si es tu caso, has perdido tu primer amor. Siguiente evidencia, Juan 14, versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice la Escritura, Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Muy relacionado al segundo punto que vimos, dice la Escritura ahí en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando cuando empiezas a ver los mandamientos de Dios como legalismos, como cargas, como cosas difíciles o como restricciones para tu felicidad, has perdido tu primer amor. Cuando dejas de ver que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, cuando dejas de ver que lo que Dios quiere para nosotros es bueno y empiezas a ver que tal vez aquello interfiere con tus planes, interfiere con tus proyectos, interfiere ahí con tu felicidad, es porque no estás en tu primer amor, no estás caminando con Dios, no estás analizando lo que Dios está poniendo delante tuyo y lo único que ves es una carga. Los mandamientos de Dios para ti son una carga. Y si es tu caso, has perdido tu primer amor. Siguiente punto, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Importante, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La siguiente evidencia para saber si tú has dejado tu primer amor es cuando te preocupas más por quedar bien con la gente de este mundo en vez de buscar la aprobación de Dios. Cuando a ti te preocupa más qué va a decir tu vecino, qué va a decir tu papá, qué va a decir tu mamá, qué va a decir tu hijo, qué va a decir quien sea. Si te preocupa más eso que lo que va a decir Dios, has dejado tu primer amor. Porque dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si tú prefieres quedar mejor con el mundo que con Dios, tu amor, has abandonado tu primer amor, te has olvidado de Dios. Siguiente punto, Marcos 8, versículo 38.
Marcos 8, versículo 38. Dice la Escritura: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando dejas de dar a conocer a Dios por temor a ser rechazado, has abandonado tu primer amor. Cuando te da pena, cuando te da vergüenza predicar acerca de Dios, cuando te da pena decir que eres cristiano, cuando te da pena tal vez dejar de hacer cosas porque sabes que no le agradan a Dios y te da miedo que la gente te señale y te diga: ¿a poco ya no haces eso? ¿A poco ya no te gusta hacer aquello? Si te da más pena eso que predicar la palabra de Dios, has perdido tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Décima evidencia de que has abandonado tu primer amor. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Versículo muy conocido. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando te niegas a dejar de hacer algo que ofende a Dios, has dejado tu primer amor. Cuando te niegas a dejar de hacer aquello que sabes que es desagradable delante de los ojos de Dios, y cuando no solamente te niegas a dejarlo, sino que lo atesoras en tu corazón, y en el momento en el cual tienes oportunidad de hacerlo, lo haces, has abandonado tu primer amor. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiese se aparta alcanzará misericordia. Cuando te niegas a dejar de hacer aquello que ofende a Dios, has dejado tu primer amor, has dejado a Dios. Y finalmente, Mateo 24, 12. Mateo 24, versículo 12. Dice la Escritura, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la última evidencia para saber, bueno, tal vez haya más, pero yo enuncié estas para saber si has abandonado tu primer amor, es cuando te vuelves complaciente ante el pecado que te rodea. Cuando normalizas el pecado de los demás. Cuando tal vez te das cuenta que alguien está haciendo algo malo y dices: no pasa nada, es humano, se equivoca. Cuando tú te vuelves complaciente ante el pecado de las personas que te rodean, has abandonado tu primer amor. Has abandonado la comunión con Dios. 11 causas que encontré acerca de por qué una persona puede haber perdido su primer amor, puede haber abandonado su primer amor. Si esto fuera un examen, ¿cuántas respuestas tendrías correctas? Si tal vez de 11 preguntas, ¿cuántas tendrías aprobación? Tal vez muchos estaríamos reprobados. Tal vez muchos habrían pasado ahí de panzazo, como dicen. Y espero que muchos otros hayan sacado 10 de 10, 11 de 11. ¿Cuáles son las causas de perder el primer amor? En primer lugar, enfriamiento espiritual. Y quiero que lo veamos en Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La principal causa por la cual una persona pierde su primer amor es porque tiene un enfriamiento espiritual. Nos acomodamos
a cómo son las cosas y poco a poco nos dejamos llevar por la corriente. Poco a poco empezamos a normalizar aquellas cosas malas que la gente practica y nos empezamos ahí a parecer a ellos y decimos, no es tan grave, no es tan malo. Perdemos el sentido, perdemos nuestro sabor, perdemos nuestro testimonio con los incrédulos, de manera que somos pisoteados por los hombres y nuestra predicación ya no tiene ningún efecto con los incrédulos. Dicen, ¿tú qué me vas a venir a decir si ve lo que estás haciendo? ¿Tú qué me vas a venir a predicar si ve tu vida? Perdemos nuestro testimonio delante de aquellas personas a las cuales les hemos predicado, porque tenemos un enfriamiento espiritual, porque no tenemos celo de Dios, porque no nos importa principalmente tener a Dios en primer lugar y a todo lo demás en segundo término. Y peor aún, por estas circunstancias el nombre de Dios termina siendo vituperado. ¿Qué me hablas de ese Dios y ve cómo eres? ¿Qué me hablas de tu Dios y ve tú lo que estás haciendo? Y sabes, el principal afectado es Dios. Perdemos nuestro testimonio delante de la sociedad por ese enfriamiento espiritual. Además, dejamos de crecer, nos estancamos. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Hebreos 5, 12 al versículo 14. Voy a dar lectura. Hebreos 5, versículo 12 al versículo 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice ahí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una persona deja su primer amor porque deja de crecer. Deja de involucrarse en Dios, debiendo tener ya conocimiento amplio en las Escrituras, debiendo tener ya una experiencia más amplia en las Escrituras y una relación de comunión diaria con Jesús, no de cada domingo, no de cada reunión en la cual tal vez ahí te congregas, sino de todos los días, debiendo ya servir a Dios en todo en nuestras vidas, debiendo poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, dando testimonio de que a través de Él hemos sido cambiados, dando testimonio a través de nuestras acciones de que Dios habita en nuestras vidas. Seguimos siendo niños, seguimos deseando ahí la leche espiritual y diciendo, ay hermana, es que soy tan débil, ay hermana, es que volví a caer. Somos niños espirituales, somos inmaduros, no logramos madurar, no logramos crecer, estamos estancados, y eso va a llevar a que pierdas tu primer amor. Y finalmente, no soportamos la exhortación. Hebreos 12, versículos 5 al 7. Dice la Escritura, Hebreos 12, versículos 5 al versículo 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice la Escritura, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Solamente queremos la palabra suave del Evangelio, solamente queremos la palabra de amor, la palabra de paz, la palabra de prosperidad, la palabra ahí que tal vez tranquiliza nuestro corazón, pero cuando viene la exhortación de Dios, cuando Dios te dice deja de hacer aquello, cuando Dios te dice cambia, cuando Dios te dice aquello que estás haciendo está mal, tapamos nuestros oídos,
No recibimos, no soportamos la exhortación, no soportamos la disciplina del Señor, no buscamos la santidad, no tenemos el celo de Dios. ¿Y sabes qué? Eso te empieza a enfriar, eso te hace que seas inmaduro y lo único que estás haciendo es perdiendo tu primer amor, olvidándote de Dios, olvidando de dónde te ha sacado y volviéndote uno con la gente de este mundo, volviéndote uno con la gente que no conoce a Dios, que no glorifica a Dios, y no te importa que pisoteen el nombre de Dios, no te importa que se burlen de Dios, no te duele que la gente se levante en contra de Dios, porque has olvidado a tu primer amor, te has olvidado de Dios, te has olvidado de aquel Dios todopoderoso que en algún momento vino a tu vida y que el día de hoy te has olvidado de Él. Analiza tu vida. Analiza tu presente, analízate el día de hoy. ¿Has perdido tu primer amor? Quiero preguntarte lo mismo, si esto fuera un examen, ¿habrías aprobado? Si esto fuera un examen y tuvieras ahí en una hoja las 11 preguntas, ¿habrías contestado correctamente las 11 o habrías reprobado? Si tal vez tu respuesta es que habrías reprobado, al igual que la iglesia de Éfeso, hoy Jesús te da una advertencia y hoy Jesús quiere que entendamos su palabra. Quisiera que volviéramos ahí en Apocalipsis 2, versículo 5. Apocalipsis 2, versículo 5. Jesús, exaltando las características que tiene esta iglesia y hablándoles aquella cosa que tiene contra ellos, quiero que leamos versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos tal vez el día de hoy han dejado su primer amor. Y no solamente el día de hoy, hace años han dejado su primer amor y solamente tienen la etiqueta de cristianos. Solamente asisten a la reunión por compromiso. Solamente van a la iglesia para que la gente diga, sí vino, aquí está. Han dejado su primer amor. Pero dice ahí el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice la Escritura, de nada sirve que sigas haciendo tantas cosas si no has recordado tu primer amor, si no has vuelto a tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda tu primer amor, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, recuerda cómo Dios ha transformado tu vida y vuelve y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, da un giro de 180 grados, ya no sigas haciendo lo mismo. Date cuenta que has olvidado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde te sacó Dios? Todo lo que ha hecho en tu vida, todas sus misericordias que Dios ha tenido contigo. Y arrepiéntete, cambia tu actitud, vuelve a Dios. No esperes estar en la ruina espiritual para darte cuenta que has perdido tu primer amor. No esperes estar ahí comiendo con los cerdos, ahí deseando comer con los cerdos, algarrobas, para darte cuenta que has olvidado tu primer amor. No esperes estar ahí en la ruina, en lo más vil, para darte cuenta que necesitas volver a Dios, que es necesario que el día de hoy vuelvas a Dios. Dios es nuestro primer amor. No te olvides de Él, no te olvides de Dios. Algunas veces por las múltiples ocupaciones que tenemos, por los afanes de la vida, descuidamos nuestra relación con Dios y poco a poco nuestro corazón se empieza a enfriar, se empieza a acomodar, empezamos ahí a estancarnos, no crecemos. Y ya no buscamos de la misma manera a Dios, con la misma intensidad. Ya nos da igual el orar o no orar. Ya no te preocupa el leer o no leer. Ya no te preocupa el asistir o no asistir. Ya no te preocupa el pecar o no pecar. Corrijamos el camino. Volvamos a Dios y busquémoslo como antes. Acuérdate cuando Dios vino a tu vida. Acuérdate cuando te llamó por tu nombre. Cuando Dios vino a limpiar aquel corazón sucio, cuando Dios te vino a dar vestidos nuevos, cuando Dios vino a sacarte de aquel hoyo en el cual tú no habías podido. Y ya no vuelvas atrás.
La iglesia de Éfeso había olvidado su primer amor. La iglesia de Éfeso había olvidado a Dios. Había olvidado lo más importante para su vida. Que no sea tu caso. No te olvides de Dios, no te olvides de lo principal, del fundamento de tu vida, que es Cristo. De nada sirve que estés en esta iglesia, de nada sirve que ores tantas veces, de nada sirve que cantes tantas alabanzas si no tienes a Dios en primer lugar, si no tienes celo por Dios, si no te duele el fallarle a Dios. De nada te va a servir cumplir con ciertos pasos por una religión si Dios no es el centro de tu vida, si has olvidado tu primer amor. Hermano, amigo, es momento que el día de hoy reflexiones y te des cuenta que es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de regresar al fundamento de nuestras vidas. Es tiempo de regresar a nuestro Creador. Es tiempo de regresar a aquel que nos abrió los brazos cuando todos nos rechazaron. Es tiempo de volver a aquel Dios el cual estuvo con nosotros cuando estábamos solos, cuando nadie volteaba a vernos, cuando todos nos rechazaron, cuando todos nos señalaron, cuando todos dijeron este es el peor. Hasta ahí fue Cristo con nosotros y de ahí nos sacó. Y muchos el día de hoy se han olvidado de ello. Volvamos al Señor el día de hoy. Recordemos todas aquellas cosas, arrepintámonos y volvamos a nuestro primer amor. Y ¿sabes? Dios es amplio en misericordia. Su gracia y su misericordia se renuevan cada mañana. Y sabes, si el día de hoy te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Y si te arrepientes de todo corazón, Él está dispuesto a perdonarte. Y si el día de hoy decides volver a tu primer amor, ¿sabes qué? Dios no te va a rechazar. Dios no te va a hacer a un lado. Dios no te va a señalar. Al contrario, así como el hijo pródigo, cuando volvió en sí y se dio cuenta que le había fallado a su padre, ¿qué hizo? Volvió con su padre arrepentido. ¿Y qué hizo el padre? No lo rechazó, no le hizo a un lado. Lo tomó entre sus brazos y dijo: aquel que había muerto ahora vive, aquel que estaba perdido es hallado, y aquel que había olvidado su primer amor ha vuelto al fundamento de su vida. Hermano, amigo, hoy te invito a que cierres tus ojos y reflexiones en tu vida. Que el día de hoy te des cuenta si has olvidado tu primer amor. O peor aún, tal vez nunca has conocido a Jesús. Tal vez nunca has tenido ese encuentro con Cristo. Es tiempo de volver a Dios. Hoy cierra tus ojos, hermano, amigo. Reflexiona y analiza tu vida. ¿Cuál es tu condición? ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has perdido el propósito de tu vida? ¿Te has olvidado de Dios? Hoy es tiempo de volver a Él. Reconocer que no somos nada sin Él. Que esta soledad, esta tristeza y el dolor que sientes son a causa de nuestra nula comunión con Él. Si has olvidado tu primer amor, hoy reconcíliate con Dios. Hoy reconcíliate con Jesús y dile: Señor, perdóname. Te he fallado. Le he dado más importancia a todo menos a ti, Señor. Dios no quiere que continúes así. Él quiere que vuelvas a Él. Que vuelvas a tu primer amor. Que vuelvas a sentir ese gozo en tu corazón cada vez que pienses en Él. Que vuelves a sentir esa paz en medio de las adversidades. Que vuelvas a sentir esa confianza de saber que aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, aunque falte el producto del olivo y el labrado no dé sustento, te vas a alegrar en Dios, en el Dios de tu salvación. Y si el día de hoy recuerdas de dónde has caído y te arrepientes de tus malos caminos, hoy Cristo puede perdonarte. Hoy Cristo quiere volver a hacer ese corazón de piedra que ya has endurecido otra vez y poner ese corazón de carne. Hoy Cristo quiere perdonarte y transformar aquella vida sin propósito, aquella vida que ha sido lastimada día con el pecado, con la indiferencia, con la inmadurez, con el enfriamiento.
Solo acércate a Él con un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que reconozca que ha perdido su primer amor, que a quien le ha fallado es a Dios. Y Él con los brazos abiertos te abrazará y te dirá: te perdono. Pero es necesario que reconozcas, que recuerdes de dónde has caído, que te arrepientas, que dejes de estar frío, que dejes de ser inmaduro, que escuches la voz de Dios, que busques su santidad, que busques su amor. Ya no te conformes solamente con lo que al mundo le gusta, confórmate con lo que a Dios le gusta. No te complazcas en el pecado. Ya deja de hacer aquello que ofende a Dios. Deja de avergonzarte de Él. Que ya no te preocupe quedar bien con los demás. Preocúpate por ser aprobado delante de Dios. Ya deja de ver los mandamientos de Dios como legalismos, como restricciones para tu felicidad. Velo como un manual para tu vida. Ya no cierres tu corazón. Ya no pongas excusas. Hoy voltea a ver a Jesús y dile: Señor, perdóname, Jesús. Hoy medita y mientras escuchas esta alabanza, habla con Dios. Habla con Jesús. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí.
sé todo en ti. Así es, Señor. Padre, te hemos fallado, Jesús. Nos hemos olvidado de ti, Señor. Hemos olvidado a nuestro primer amor, Señor. Hemos olvidado tus bondades, tus misericordias, Señor. Pero Padre, hoy queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por habernos olvidado de ti, Jesús. Perdónanos, Señor, por hacerte a un lado, Jesús. Hoy queremos, Señor, como dice esta alabanza, Jesús, que seas todo en nosotros, Señor. Que nos envuelva, Señor. Que nuestro único deseo, Señor, sea alabarte a ti, Señor. Que nuestra única preocupación, Señor, sea agradarte a ti, Señor. Que ya no nos importe lo que digan los demás, Señor. Padre, hoy queremos vivir solamente para ti, Señor. Padre, hoy toma, Señor, el corazón de cada uno de los presentes en tu mano, Señor. Hoy cámbianos, Señor, transfórmanos, Jesús. Que muramos a nosotros mismos, Señor, y que vivas en nuestras vidas, Jesús. Que día con día, Señor, nos acordemos, Jesús, que tú eres, Señor, quien nos suple, Jesús. Tú eres, Señor, quien nos ama, Jesús. Padre, ven a hacer esa obra en nuestras vidas. Aquellos, Jesús, que se han olvidado de ti, Señor, que han olvidado su primer amor, Jesús. Hoy, Padre, que te vuelvan a ver, Jesús. Y aquellos, Jesús, que no han tenido ese encuentro personal contigo, Señor. Que no han gozado, Señor, de su salvación, Jesús. Hoy ve a sus vidas, Jesús. Hoy quebranta sus corazones, Señor. Hoy muéstrales, Jesús, que nada vale si no estás tú en sus corazones, Señor. Hoy ven a ser nuevas criaturas, Señor. Padre, hoy ven a avivar esta iglesia, Señor. Hoy ven a avivar, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Enciende el fuego, Jesús. Llévanos a madurez, Jesús. Enséñanos, Jesús, por dónde ir, Padre. Queremos depender totalmente de ti, Señor. Y Padre, queremos darte gracias, Padre, porque si no fuera por ti, Señor, muchos ya habríamos sido destruidos, Jesús. Pero Padre, tu mano nos ha cortado para con nosotros y hoy nos das una oportunidad más de volver a ti, Señor. De volver a Dios, Jesús. Volver a nuestro primer amor, Señor. No queremos desaprovecharla, Señor. Padre, habla a cada uno ahí, Señor, personalmente, Jesús. Muéstrale su pecado, Señor. Muéstrale, Jesús, en qué han fallado, Señor. Y Padre, restaura, Jesús. Toma, Jesús, nuestras vidas en tus manos, Señor. Y que se haga tu voluntad, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. En tu bendito nombre. Amén, Jesús. Y amén, Señor.